día a todos. Es un gusto tenerlos en nuestro taller, como cada mes, construyendo el futuro de mi hija o hijo con discapacidad. Ahora abordaremos un tema muy interesante: percepción social de la discapacidad, enfoque de derechos y apoyos. Comenzamos, por favor. Para esto nos acompaña el licenciado Ernesto Martín Rosas Barrientos. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tomado diferentes diplomados en atención comunitaria para personas con discapacidad por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Derecho a la no discriminación por la misma Casa de Estudios. Administración Pública por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad por el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. De la misma forma, le fue entregada la Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos en el 2020, otorgada por el Congreso de la Ciudad de México. Actualmente es titular de la Dirección de Vinculación Interinstitucional de la institución CONFE a favor de la persona con discapacidad intelectual IAP. De la misma forma, ha participado en foros generados por organismos internacionales como el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Organización Panamericana de la Salud y la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos. El tema que nos ocupa el día de hoy es percepción social de la discapacidad, enfoque de derechos y apoyos. Y para esto está con nosotros el licenciado Ernesto. Para nosotros verdaderamente es un honor escucharlo y les voy a pedir que pongamos mucha atención, porque como ustedes se darán cuenta, él es un asiduo defensor de los derechos humanos. Adelante, Ernesto, por favor. Gracias por estar todas y todos. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias, licenciada Gloria Sánchez. Muchas gracias a todo el equipo del cual estás tú al frente en CONFE, y agradezco a quienes en este momento nos están viendo y escuchando para tocar un tema que a veces parece ser un asunto, digamos, de análisis jurídico, de análisis filosófico, y realmente yo concluiría en su oportunidad en decir que es un asunto de vida, es un asunto de lo que somos seres humanos. Entonces, bajo ese tenor, planteando esta rápida visión de lo que, cómo se observa la discapacidad en nuestro entorno, indudablemente que tendríamos que hablar un poco de cómo se plantea cómo se ha planteado la discapacidad desde los orígenes propios de la humanidad. Y para esto hay un par de autores que son Deveney y Finkelstein, quienes señalan que existen tres modelos a seguir, tres modelos a seguir a través de la historia, que nos hablan de lo que, cómo ha pasado en la historia las personas con discapacidad. Nos hablan de un modelo que habla de la caridad, la rehabilitación y todo aquello que tiene que ver con lo social. Yo agregaría a este punto, no es del todo asumido por los especialistas esta otra línea, pero que me parece que sí es importante ubicarla, que es la de derechos. Es decir, que a lo largo de la historia ha habido una serie de situaciones por las que han atravesado las personas con discapacidad,
que llevan a identificarlo en diferentes ámbitos. No tengo duda de lo que fue la vida de los seres humanos. Hubo una enorme intención de sobrevivencia en la que los más fuertes de alguna manera no hay duda alguna que las personas con discapacidad se encontraban en una situación, y de ahí viene el origen del tema de que las personas con discapacidad se encuentran en una condición de vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es en la persona. La persona en sí, no porque tenga una discapacidad, va a ser vulnerable al entorno. El entorno es el que lo hace vulnerable. Si existen mejores condiciones del entorno, la persona puede desarrollarse de la mejor manera independientemente de la condición que tenga. Entonces, en esos tiempos, pues simplemente consideraban persona con discapacidad, no vale la pena ni siquiera hacer algo por ellos, y prácticamente los reducían a la posibilidad incluso de morir. Eran a veces arrojados a acantilados, a montañas muy elevadas, y en el caso de los adultos, se llegaba a simplemente plantear la posibilidad de mantenerlos en un lugar aislados. Esta etapa también se le conoce como la etapa de prescindencia, donde la persona simplemente se le recluía porque se decía que no había nada que hacer por él. Consecuentemente, pues ahí se mantenía. Podríamos decir que es el principio de lo que desafortunadamente, y ahí hago un alto, hablamos de modelos y hablamos de etapas, pero en buena medida hay cosas que todavía en nuestros tiempos prevalecen. Y esta es una de ellos, la institucionalización plena y absoluta de la persona. En sí misma la institucionalización no podemos decir que necesariamente es negativa. Lo que lo hace negativo es cuando solamente la intención es tenerlo en un lugar aislado, sin ninguna posibilidad de contacto con el entorno, sin ningún tipo de trabajo con él, de rehabilitación, de fortalecimiento emocional, etcétera, de inclusión en la sociedad, de muchos otros aspectos que tarde o temprano a la persona le permita dejar de estar en determinada institución, incorporarse con la familia, incorporarse a la sociedad, incorporarse a su entorno, a la comunidad en general. Pues esto que señalo que prevalece todavía, en aquel tiempo, pues simplemente era un espacio donde se le mantenía a la persona recluida. Más adelante pasa una etapa de lo que es la rehabilitación, la salud y la rehabilitación, porque ya se dejó de pensar que la persona era resultado de una sinfín de situaciones, incluso hasta religiosas. Se decía que podría ser un castigo divino hacia la familia, hacia la propia persona que presentaba la condición de discapacidad, pero con el tiempo se dijo, bueno, más bien debemos entender que las personas están enfermas y que lo que necesitan son tratamientos médicos, rehabilitación. Entonces, esa institucionalización se convirtió en someterlo a espacios que se dedicaban centralmente a rehabilitar a la persona y darle esta posibilidad de supuestamente mejorar su condición de vida. En la Edad Media, en el Renacimiento, ya se observa una mayor disposición de que la sociedad considera que hay que ser responsables de la atención a las personas con discapacidad. Y hay una ley que en Inglaterra se expidió, que es la ley de los pobres. Es una ley con un carácter eminentemente asistencial, pero que bueno, ya consideraba este instrumento la atención a las personas con discapacidad. En España, la reina, en España, perdón, la reina Isabel la Católica nos planteaba la creación incluso de un hospital
un hospital de prótesis o para la colocación de prótesis, sobre todo porque pues siempre en los conflictos armados, y en esos tiempos era muy asiduo esta situación, pues había lesiones que hacían que perdieran algunos de los soldados parte de sus extremidades, y entonces se abrió este espacio. Ya en el siglo XVI se analizaba el hecho de, bueno, ¿por qué no revisamos cuáles son las causas de la discapacidad? Desde un ámbito de salud, desde un ámbito rehabilitatorio, pero también desde un ámbito de cómo podemos identificar las causas desde un punto de vista ya más estructural, que nos permita realmente identificar cómo vamos a atenderlos de manera más multisectorial. Había ya entonces rasgos de alguna manera de una mayor conciencia social sobre lo que podíamos entender en este sentido. En el siglo XVII se expide una ley que se llama la ley de accidentes, una ley alemana en la que se identificaba cómo es que la comisión de los accidentes de toda índole llevaban en buena medida la presencia de discapacidades, sobre todo discapacidades físicas. Lamentablemente había una idea de que socialmente se decía que las personas con discapacidad eran una amenaza y un riesgo para las familias y la sociedad. No solamente podíamos estar hablando de que era un asunto social, sino la familia había como esta certeza de que de alguna manera era importante tener claro de que había riesgos con la presencia de estas personas. En el siglo XVIII surgen dos pensadores muy importantes para nuestro tema y muy importantes para el reconocimiento de los derechos humanos. Uno de ellos es Voltaire, es un filósofo, abogado francés, que es en buena medida uno de los iniciadores de lo que podemos entender hoy por hoy los derechos humanos. Tenía dos elementos a considerar que tienen que ver mucho con nosotros en nuestros temas. Uno, el que valoraba de manera importante la tolerancia. ¿Qué podemos hablar de la tolerancia? Pues podemos hablar de la tolerancia de que en principio tenemos que identificar que los seres humanos somos diferentes, que tenemos una diversidad de formas de pensar y de ser y de estar, que nos encontramos en circunstancias de vida distintas unos de los otros, y que el hecho de que tengamos una diferencia ideológica, de salud, condición de discapacidad en los que lo presentamos, religiosa y demás, no nos lleva necesariamente a que si no estamos en esa misma circunstancia, tuviéramos que rechazar a la persona y no tuviéramos la sensibilidad de poder asumir que la persona cabe en el espacio donde nos encontramos, tiene la posibilidad de convivir con los demás como cualquier otro. Y a esto es a lo que Voltaire habla de esta capacidad que debe haber a la tolerancia. Es decir, debemos tolerar el hecho de que somos diferentes, y eso no nos lleva a que necesariamente tengamos que hablar de que ya no caben en ese espacio. Y otro punto que me parece que es muy importante señalar dentro de su pensamiento, dice que el ser humano es dueño de su propia vida y libre de elegir lo que mejor le parezca. Este tema es centralmente importante para nosotros, porque estamos hablando ya de lo que es la libertad, la independencia
la capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones basados en este tipo de consideraciones, donde dice que los seres humanos tenemos la libertad de elegir y somos dueños de nuestra vida y consecuentemente no tenemos por qué necesariamente estar bajo las instrucciones, las órdenes, las consideraciones de algunas otras personas. Es un tema que lo abordaremos un poco más adelante, pero es importante que el pensador Voltaire habla de estos temas. Y otro pensador francés, que es Rousseau, también habla de un sinfín de cuestiones, pero hay una que me llamó mucho la atención, que dice que el ser humano debe tener la capacidad de oponerse a las apariencias. ¿Cuántas cosas juzgamos, cuántas cosas negamos, cuántas cosas dejamos a la orilla solo por un asunto de apariencia? Y en el caso de las personas con discapacidad es un asunto central. Nos centramos únicamente en ver cómo se ve la persona bajo su condición de discapacidad y a partir de ello la descalificamos. A partir de ello ya no estamos como que en la disposición de asumir que esas diferencias no nos llevan necesariamente a tener que rechazar a una persona, si no queremos, incluso en nuestras propias circunstancias, vernos en buena medida rechazados, ¿no? Porque ese es un tema que luego a veces olvidamos, ¿no? Creemos que el rechazar no nos exenta de la posibilidad de que otros lo hagan de alguna manera, ¿no? Hay una corriente, ahorita que estamos en el tema precisamente del cómo se ve socialmente a las personas con discapacidad, que es la psicología social. Y yo, sin ser especialista en el tema, sí me pareció muy interesante abordar porque en esta disciplina se centra mucho el estudio y la observación de la conducta social, en la que hay dos factores que resultan centralmente importantes en el cómo vemos el entorno, cómo vemos a las personas, cómo las aceptamos o las rechazamos. Y son dos elementos bien importantes. Uno son la visión desde una óptica de estereotipos y los prejuicios. Cuando hablamos de estereotipos, vamos a referirnos a que existe una imagen mental sobre un entorno, una persona o un algo, que la mayoría de las veces podemos decir que es en buena medida una creencia que en ocasiones no es suficientemente, digamos, documentada, pero que no necesariamente va a ser negativa. Les voy a dar un ejemplo de estos estereotipos que se pueden argumentar, ¿no? ¿Qué sucede cuando una persona con discapacidad intelectual se encuentra, vamos a ponernos en un centro comercial y algunas personas escucharon, supieron, se dieron cuenta de que tiene problemas para comunicarse, le explican de manera muy detallada las cosas, o simplemente incluso tiene problemas de movilidad. Lo primero que piensa la persona en estos estereotipos es, bueno, es que las personas con discapacidad intelectual, pues son personas que efectivamente dependen de muchos, pero son personas buenas,
Por ahí alguna vez escuché el término que decían que las personas con discapacidad intelectual son unos ángeles. Y no lo dudo que muchos de ellos lo sean, no lo dudo, pero no dejan de ser seres humanos, no dejan de ser como cualquier otro. Y lo traigo a colación incluso en mi propia condición. Yo, como persona con discapacidad visual, podrían decir lo mismo, ¿no? Y no, o sea, vemos personas que nos conducimos de manera honesta y, y con la mejor de las intenciones, pero habrá otros que no. Habrá otros que puedan tener actitudes negativas y corromperse y molestar a los terceros, a otros, etcétera, ¿no? En ese sentido es donde hay que romper con estereotipos en donde se marca una realidad que necesariamente no existe y que en muchas ocasiones es hacia considerar a la persona más allá del ser humano. Y en ese sentido creo que tenemos que ser muy claros. Las personas con discapacidad formamos parte de este entorno y no dejamos de ser eso, seres humanos. En cambio, los prejuicios, ese es el otro ámbito de análisis, los prejuicios van a ser precisamente esos juicios de valor que se dan sobre un caso o una situación específica, pero aquí sí de manera negativa, ¿no? Aquí sí de manera negativa. Y entonces, ¿qué sucede? En la discapacidad intelectual, muchas veces las personas consideran que pueden ser peligrosas, ya lo había dicho yo hace rato, que no es conveniente estar cerca de ellos. Y en buena medida pasa, claro, que la persona no tiene conocimiento de lo que es la discapacidad intelectual, y otra porque todavía no acabamos de distinguir entre personas que tienen una alteración en su conducta y que está derivada de otra discapacidad, que es la discapacidad psicosocial, que igual, si está controlada, la persona tendrá una conducta positiva, pero si en un momento dado pierde el control por un descuido, por falta de medicamentos, por una circunstancia que particularmente vive, pues sí, la persona puede ser, en algunas de sus variantes, puede mostrar alguna conducta violenta, puede mostrar alguna conducta antisocial, pero que no estamos hablando del sector de las personas con discapacidad intelectual. Ahí entonces, ¿qué sucede? Pues que los prejuicios llevan a pensar que las personas con discapacidad intelectual son peligrosas, otras que son incapaces, ese es todo un tema que hablaremos un poco más adelante, otras que no pueden ser partícipes en un entorno social, porque pues quién sabe qué vayan a hacer o qué vayan a decir o cómo se van a conducir. Todos esos son indudablemente cuestiones que nos llevan a esta identificación de lo que son los prejuicios, que igual hay que combatirlos con información, hay que combatirlos con la mejor disposición de asumir que las personas con discapacidad intelectual y en general las personas con discapacidad somos personas que tenemos la posibilidad de mostrar una actitud totalmente diferente. Entonces, aquí hablamos de algunos detalles que se observan en el entorno con respecto a las personas con discapacidad intelectual. En principio, pues se siguen, porque así ya lo habíamos visto hace rato, como en la historia, viendo como un asunto de carácter médico rehabilitatorio. La discapacidad intelectual es una condición que se da por nacimiento, la mayoría de los casos, de manera congénita, pero se piensa que hay que atacarla o hay que resolverla o hay que minimizarla con tratamientos médicos, con tratamientos psiquiátricos, con alguna serie de elementos que pudieran permitir una mejor condición. Y eso relativamente es así porque tiene que haber una suma de elementos que también participan en este mejoramiento de la condición de vida de la persona con discapacidad. Sin duda
pues son las terapias, que son los ajustes pedagógicos, el mejoramiento del cómo tomar la actitud hacia su entorno social, algunos conocimientos de lo que son las actividades de la vida diaria que ajustan y que permiten a la persona con discapacidad intelectual tener otra actitud. Otro elemento que generalmente se observa en las personas con discapacidad, incluso en la actualidad, pues es indudablemente el hecho de que se encuentran aislados, se encuentran incorporados en familias, sí, pero muchas veces limitados hacia tener una convivencia más allá de su espacio. Son víctimas de violencia en su intimidad, violencia sexual, violencia de género, violencia en muchos otros escenarios. Y también son personas que cuentan con escasas oportunidades. Y me refiero a escasas oportunidades desde lo que es oportunidades educativas, oportunidades laborales, oportunidades de vida, en las que estamos hablando de que tengan amigos, que tengan una pareja, ya no se diga el hablar de contraer matrimonio, tener hijos, son temas que se convierten en una realidad social en la que las personas con discapacidad intelectual tienen una limitada posibilidad de avanzar en estos aspectos. Hay ahí dos cuestiones que ya de alguna manera las habíamos tocado, pero que las sigo aquí planteando y que lo señala claramente en este modelo social, que es precisamente la posibilidad de que la persona pueda ejercer un derecho que es ejercer la vida independiente. Cuando hablamos de vida independiente, estamos hablando de que la persona tenga la posibilidad de decidir dónde, con quién vivir, bajo qué circunstancias quiere vivir, con quiénes, con la familia, con amigos, con la comunidad, incluso solos, ¿no? Solos en la medida de sus avances que pueda tener. Esto está regulado incluso en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que yo supongo que ya se ha abordado este instrumento internacional. Si no, pues nada más comento que desde el 2008, el 3 de mayo de 2008, México puso en vigor la existencia de esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y precisamente en su artículo 19 nos habla del derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Es decir, que pueda tener dónde vivir, con quién vivir, pero también que tenga la posibilidad de que su entorno le dé el reconocimiento de poder estar ahí, que tenga amigos, que pueda ir a un evento social, que pueda estar en un restaurante sin que sea marginado, que tenga actividades con grupos, incluso forme parte de alguna organización social que le permita trabajar incluso pues, con sus pares y llevar a cabo acciones tan importantes como lo que hoy por hoy se lleva con los llamados autogestores, que son personas con discapacidad intelectual que en principio se ven interesadas en el conocimiento y el manejo de los derechos. Les resulta fácil entender esto y sobre todo les resulta importante poder de alguna manera compartir estos conocimientos. Estos son uno de los elementos que permite esta posibilidad de garantizar esta vida en los elementos que puedan llevarse a cabo a través de una vida independiente. Esta posibilidad se circunscribe en una serie de principios que son importantes reconocer. El respeto a la dignidad inherente,
Cuando hablamos de dignidad inherente, estamos necesariamente hablando de que la persona debe ser respetada, debe ser reconocida como alguien que debe ser incorporada a su entorno, pero de una manera respetuosa y sin duda alguna teniendo una gran estima a todos aquellos seres humanos que merecen y que merecen toda la posibilidad de ser reconocidos y afirmados como personas sujetas de derecho, que ese es un tema que me parece que es central. Todas las personas con o sin discapacidad, con discapacidad intelectual o sin ella, somos personas sujetas de derechos, es decir, que vamos a reconocer que hay obligaciones, sí, pero también hay derechos de las personas más allá de su circunstancia. Y esta dignidad tiene un origen normativo que lo observamos en lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este instrumento tiene un valor muy importante en el reconocimiento de los derechos, porque gracias a esta declaración prácticamente fue el primer instrumento normativo que habla de derechos humanos y que le dio vida y razón de ser a la Organización de las Naciones Unidas. Este instrumento, incluso en la práctica hoy por hoy, es el que le da razón de ser a cualquier normatividad que tenga que ver con los derechos humanos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una de ellas y le da origen a su naturaleza a partir de la existencia de este instrumento internacional. Y el otro elemento que es importante considerar en esta gama de principios que hay que plantear para que una persona tenga esta posibilidad de una vida independiente y reconocimiento de su entorno es precisamente la libertad. Un elemento que dice que la libertad es la capacidad que tienen los seres humanos de actuar como mejor les parezca. Siempre esto en el respeto hacia la libertad y los derechos del otro. Pero tiene un valor importantísimo este tema de la libertad, porque es el que nos permite realmente el poder asumir qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, bajo qué circunstancias y los demás, sobre todo los demás, respeten esa libertad de elección, esa libertad de tránsito, esa libertad de vivir en comunidad, esa libertad que quiero yo elegir qué quiero estudiar, esa libertad que voy a tener para incorporarme a la actividad laboral, tener una familia, que si no la quiero tener, en el caso de las mujeres, pues si deciden en un momento dado la esterilización, adelante, pero que lo hagan haciendo uso de su libertad, no que otros puedan o decidan por ellos. Y un elemento más de estos principios que es fundamental en esta percepción social y que desafortunadamente prevalece es la no discriminación. Cuando hablamos de la no discriminación, estamos hablando de un principio que tiene que ver con el hecho de que las personas, cualquier persona, en este caso con discapacidad, tengan esta posibilidad de no ser excluidos, de no ser marginados, de no ser ignorados, ¿sí? Cuando dicen en una reunión, estamos aquí para abordar los asuntos de todos y todas, y resulta que no es así, que se olvidó el tema de la discapacidad, o que se olvidó el tema de quienes tienen algunos principios ideológicos. Esas personas están siendo excluidas, están siendo ignoradas. Pues eso pasa y lo toco como un asunto de actualidad,
los asuntos políticos, ¿no? Sigue habiendo dificultades serias para que personas con discapacidad puedan formar parte de este cúmulo de personas que sean candidatos a puestos de elección. Vienen el próximo año un buen número de espacios en cámaras, congresos estatales, federales, el Senado de la República, no se diga presidencia de la República, gobernadores, alcaldes en la Ciudad de México, presidentes municipales. Pues esta posibilidad de participar por personas con discapacidad intelectual o de cualquier discapacidad están al margen de que existan un instrumento que se llaman acciones compensatorias. Las acciones compensatorias, como su palabra lo dice, tratan de compensar algo que no sé qué, de lo cual se está marginada a un sector. En este caso, hay una marginación hacia el ejercicio de los derechos políticos. Y entonces, aquí lleva esas acciones compensatorias a que vamos a abrir espacios que obligadamente, en este caso los partidos políticos, van a dar esta posibilidad de que haya candidatos que puedan registrar en sus plataformas para puestos de elección. Siguen siendo mínimos. La Cámara de Diputados, acaso tendrá en este momento 12 diputados, y llegaron de manera difícil a estas posiciones, y que incluso en el ejercicio de su actividad como legisladores en la Cámara no la están llevando del todo bien. Y no es un asunto solo de partidos, sino es un asunto también que tiene que ver con su condición. No es lo mismo ver a un legislador con discapacidad que sin ella. Pero bueno, es un tema que tiene que ver, insisto, con la discriminación. Es por ello que hay que trabajar mucho. Recientemente el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación sacó su nuevo estudio, análisis de lo que es la encuesta nacional de discriminación, la ENADIS, en donde sigue existiendo precisamente elementos que nos hablan de que personas con discapacidad, menores y adultos, siguen siendo víctimas de la discriminación en todos estos quehaceres que tenemos en la sociedad, de la educación, de la salud, del trabajo, de la recreación, del deporte, de la participación, de la asistencia social, de los derechos humanos en general. Y es ahí donde tenemos que trabajar mucho en la toma de conciencia de que la sociedad sigue discriminando a sectores como el de las personas con discapacidad, y en buena medida tiene que ver con la ignorancia que se tiene sobre el tema de la discapacidad. No me atrevería a decir que tuviéramos que estar hablando de una sociedad que discrimina simplemente por hacer a un lado a quien esté al frente de ellos y que sea distinto a ellos. No, muchas veces es por actos de omisión, pero que no necesariamente lo justifican o no necesariamente lo disculpan, ¿no? El que tú niegues la presencia de alguien simplemente porque lo ignoras, no sabes que hay una persona con discapacidad en este entorno, no justifica que lo hagas, mucho menos disculpa la posibilidad de que suceda. Ya no somos dentro de lo que se llaman minorías, ya no somos tampoco reconocidos estadísticamente por el INEGI a través del Censo de Población y Vivienda del 2020. Ya estamos hablando de más de 20 millones de personas que presentan una discapacidad. Sumémoslo con la familia que forma parte de esa persona, y ya entonces estamos hablando de 3 o 4 veces más personas que formamos parte de esta sociedad y que estamos involucrados en el tema, y que día a día queremos que siempre haya espacios para que las personas con discapacidad estén. Ese es el momento en el que nos encontramos, el periodo o el modelo o la etapa social
en la que ahora lo que tenemos que reconocer ya no solo es que la persona debe ser rehabilitada, si es el caso, ya no solo la persona tiene que recibir apoyos de asistencia social, sino que ahora también tenemos la sociedad en general que eliminar aquellas barreras que precisamente lo impiden. Y cuando hablamos de barreras, no solamente es las físicas que dijeras, bueno, es que hay que poner rampas o hay que poner señalamientos o hay que poner cajones de estacionamiento. No, también aquellas barreras que son de carácter cultural, donde viene lo que les decía yo hace rato, los estereotipos, los prejuicios, la discriminación, las barreras sociales en las que viene el tema de es que como son distintos, no hay que dejarlos pasar. Y ahí hay un tema que con eso me acerco a terminar esta breve introducción. Hay dos elementos que hoy por hoy están ligados y que son importantes en nuestro tema, la integración y la inclusión. Antes se decía que las personas con discapacidad había que darles la posibilidad de que estén dentro de un entorno, dentro de un algo, dentro de una actividad, dentro de una dinámica, para que nos quedara claro que están ahí y que todo el mundo los observa, ¿no? Y el asunto no es nada más que estén ahí. Siempre yo en estos casos yo regularmente hago uso del tema educativo, porque es como el más representativo. Cuando la persona quiere participar en un ámbito educativo, lo que generalmente tiene que hacer es cumplir con los requisitos, ¿no? Que presente el acta de nacimiento, que si su condición de salud, que el acta de nacimiento de los papás, y que constancia de domicilio, todos esos elementos, ¿no? Y entonces ya cumple con los requisitos y el alumno, si es de educación básica, pues va a incorporarse a la escuela y no va a haber ningún problema y iniciará sus clases y cumplirá con los requisitos del uniforme y que el material didáctico, etc. Y esa persona llega a su salón de escuela donde le está tocando estar en los primeros años de la educación básica, pero resulta que ni el maestro y mucho menos sus compañeros, ya no se diga la familia de los familiares de sus compañeros, tenían la menor idea de que iba a haber un alumno con discapacidad intelectual. Y lo primero que dice el maestro, ¿y ahora qué hago con él? No tengo la idea de cómo voy a hacer que él comprenda los temas que voy a manejar. Y entonces comienzan a acercarse al director y oiga, pues, ¿qué vamos a hacer? Y el director, si es de un lugar que está alejado de las grandes ciudades, no va a tener idea de que haya programas educativos para personas con discapacidad intelectual. Y lo más común que se va a dar es que, pues, mira, déjalo que siga ahí en el salón, que comprenda lo que pueda, que conviva con sus compañeros y ya veremos el fin de año, ¿no? Llega el fin de año y lo pasan y así seguirá mientras tengamos una visión integradora. Pero cuando ahora ya hablamos de una visión no solo integradora, sino inclusiva, la persona con discapacidad va a llegar a cumplir con todo lo que ya les comenté, pero ahora el maestro, deberá de tener elementos básicos de cómo atender a una persona con discapacidad intelectual en el ámbito de la educación. Idealmente deberá de haber material didáctico adaptado para su circunstancia. Deberán de haber hablado con sus compañeros de salón para decirles cómo poder abordar la condición de su compañero, desde apoyarlo en clase como el convivir con él
en los espacios de recreo, etcétera. A la familia incluso, porque a veces se dan casos en los que la familia de los alumnos que no tienen una discapacidad son los primeros que protestan y dicen, no, es que mi hijo no puede estar con una persona con discapacidad intelectual o de otra discapacidad, ¿no? Y ahí hay que hacer un trabajo de toma de conciencia, ¿no? Todo ese trabajo que implica la revisión de los estudios curriculares y los programas y a las condiciones incluso de funcionamiento de la escuela. La suma de todo eso es lo que nos lleva a identificar que la persona no solo fue integrada, sino incluida en ese entorno. Y así podemos asimilarlo al entorno laboral, al entorno familiar incluso. Es un análisis que ojalá pudieran hacer y que se me antoja que sea parte de la tarea que les vamos a invitar a considerar. Cómo están viviendo la condición de sus hijos desde una visión integradora o inclusiva. Y nos daremos cuenta de hasta dónde estamos todavía faltando por ser inclusivos o si de verdad lo estamos haciendo, ¿no? Ese es un asunto que ya ustedes mismos podrán revisar en su entorno. Y ya por último, sí quiero dejar claro, esta visión social que tenemos, tampoco podemos decir que vamos mal y que nuestra sociedad sigue ignorándonos y que nos sigue discriminando y nos sigue cerrando puertas. No, o sea, afortunadamente este tema ha ido avanzando, no con la prisa que quisiéramos, no con el extremo que quisiéramos alcanzar, pero ya lo vemos desde cuántas organizaciones de la sociedad civil existen hoy por hoy que se ocupan del tema, muchas de ellas de manera muy amplia, exitosa, dígase de paso por lo que está haciendo CONFE, cuántas instituciones públicas tienen dentro de sus programas acciones en favor de las personas con discapacidad de manera, si no exitosa, de manera presente, ¿no? Programas desde actividades deportivas, recreativas, culturales, educativas, laborales, ¿sí? Por ahí formamos parte de lo que es el sistema de vinculación laboral con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Y ellos traen un programa en el que las organizaciones y el gobierno nos vinculamos a esta búsqueda de espacios laborales para las personas con discapacidad en general y en lo particular intelectual. Organizan las alcaldías ferias del empleo para personas con discapacidad. Se llevan a cabo juegos deportivos donde participan personas con discapacidad. Hay apoyos económicos que, dicho de paso, son buenos, pero no hay que tener la visión de que solamente esos espacios o esos recursos sean lo que resuelvan la situación de las personas con discapacidad. Hay que fortalecer las políticas públicas en materia de educación, de salud, si no se diga, de trabajo, de accesibilidad del entorno, de transporte, de la atención hacia el sector de las personas con discapacidad. Ahí es donde sí es importante tener claro que está por venirse una serie de reformas en materia del Código Civil, en este caso de la Ciudad de México, pero más adelante tendrá que suceder con los estados, en donde ahora ya estamos en principio dejando fuera de manera formal lo que es el juicio de interdicción, en donde a los mayores de edad se les declara incapaces y que se les declara incapaces a veces por requisitos. Hay una pensión que se brinda en las instituciones de seguridad social, que es la pensión de orfandad,
Es una pensión que se da cuando alguno de los asegurados, que sea padre o madre de la persona, fallece. Un porcentaje de la pensión que recibía él se traslada a la persona con discapacidad. Uno de los requisitos es que la persona esté sometida a juicio de interdicción para que el tutor sea quien cobre ese recurso y lo administre. Entonces ese tema del juicio de interdicción está comenzando a quedar en desuso y va a ser sustituido por otro tema que también venía a colación hoy, que es el de los apoyos. Hoy ya lo que se espera en estos tiempos, estas reformas que se vienen, es que la persona con discapacidad intelectual y psicosocial o mental pueda decidir quién quiere que sea su apoyo. Y no solo de palabras, sino que tendrá que, por escrito, hacer constar que quiere que determinada persona sea su apoyo. Y puede seguir siendo el padre, la madre, el hermano, el tío, el abuelo, o incluso alguien de la comunidad, o hasta incluso el extremo de que pueda hacer apoyo la institución donde está recibiendo atención. Esos son los ajustes que vendrán. No tan pronto como quisiéramos, los que estamos a favor del reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad, pero que ya hay un paso. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya fue publicado en Diario Oficial y en un lapso de 4 años tendrá vigencia absoluta. Y ese sí ya nos habla de cómo se llevarán a cabo las audiencias, los juzgados, en donde deberá de haber elementos que faciliten la interpretación o el entendimiento de lo que está sucediendo en ese momento para personas con discapacidad intelectual, visual, auditiva, psicosocial. Habrá la posibilidad de audiencias por internet, de que haya resoluciones o sentencias en formatos, por ejemplo, de fácil lectura, braille, etc. Esos son temas que sin duda alguna va a ser determinante en el cambio de la visión que tengan las personas hacia quien tiene una discapacidad intelectual en este caso. Y por eso es que yo señalaba que frente a lo que dicen los autores de que hay modelos de calidad, rehabilitatorios y sociales, estamos ahora de manera muy intensa participando en lo que es el modelo de derechos, en donde ahora lo que estamos viendo es la existencia de derechos a través de las leyes, a través de los reglamentos, a través de la convención que hemos hablado, y que ahora ya no es un asunto solamente de toma de conciencia, sino es un asunto de obligación que tenemos los ciudadanos a tomar en cuenta lo que en estos instrumentos se señala y que nos permitirá entonces sí, no solo hacer saber cuáles son nuestros derechos, sino también hacerlos exigibles. Ya voy a poder en un momento dado demandar a quien no esté considerándome mi condición de discapacidad, reconocer mis derechos. Les doy un ejemplo muy simple. En la Ciudad de México la discriminación es un delito. Está tipificado en el Código Civil, el Código Penal de la Ciudad de México como un delito. Entonces, eso podemos tarde o temprano generalizarlo en otros estados, que existan disposiciones en ese sentido. Y ya veremos que no solamente el no discriminar sea un asunto de conciencia, sino también evitar cometer un delito. Pues cierro con esto, porque creo que me parece que por encima de todo lo que dije, lo más importante es escucharlos a ustedes, responder lo que se pueda responder, lo que no me lo dejo de tarea, y pues que cuentan conmigo, ahí en CONFE estamos a la orden, y cualquier cosa pues estamos en la mejor disposición de escuchar y de responder cualquier inquietud que tengan. Licenciado Ernesto, muchas gracias por tu participación. Sin duda nos dejas con una gran reflexión.
con esta pregunta que nos estás dejando como tarea. ¿Cómo estás viviendo la condición de tu hija o hijo con discapacidad? ¿De una forma integradora o de una forma inclusiva? Y desde ahí tendríamos que hacer un análisis como madres, como padres, desde dónde vivo la condición de mi hijo, desde la caridad, desde la rehabilitación o desde este enfoque de derechos. De este enfoque de derechos que nos lleva sin duda, como tú bien lo subrayaste, sí, somos sujetos de derecho, pero también de obligaciones.